Pero previo a bienes personales, yo le voy a mostrar, acá le preparé una preguntita sobre lo que, del último tema que vimos ayer, que era el último tema que vimos, que se acuerdan que era el de la resolución 2527, que nos decía a nosotros cómo se evalúan los bienes de la persona humana, solo que acá... Luis, Sí, pues, te puedo hacer una consulta de ayer que sí, 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 consulté antes, un poco. siempre que comience la clase, ustedes me pueden preguntar lo que necesiten, sí, Sí, ¿cómo sí, que como no? había Por dicho al supuesto. comienzo de clase, por eso aprovecho ahora. Sí, sí, Sé aprovecha. que ayer te estabas hablando, bueno, de las deducciones. Obviamente la tercera categoría es devengado tanto para los ingresos como para las deducciones, o gastos, mejor dicho. Y en el caso de la primera categoría tiene deducciones especiales, pero cuando yo ayer justamente te había dicho el tema No, de tercera. tercera categoría también tiene deducciones especiales, acordate. Ah, bien, porque cuando ayer deducía todos los gastos, para mí las deducciones esas especiales, pero que no se pueden imputar a una determinada categoría, se imputan por el percibido. Por eso ayer me había confundido yo. O sea, tercera categoría es devengado. Ahora, aquellas deducciones que no se pueden especificar cada una de las Sí, categorías es por el percibido. sí, Y, no lo y ahí pusimos al criterio, no me acuerdo. y ayer, o sea, ahí sí, por ejemplo, porque él ponía 500.000 pesos, creo que era el ejemplo de sueldos de vengados y pagados 450.000. Entonces, ahí él tenía diferentes actividades, por eso yo... No, pero esas son deducciones de cuarta, no son las deducciones generales. ¿Cuál? no, pero son, o sea, ¿cuáles serían las deducciones especiales específicas de tercera categoría? Tercera categoría, pero Porque no es el sueldo es de cuarta categoría. sí, pero él deducíamos los sueldos que él había pagado, que eran Sí, 500 mil por lo pesos. percibido. No, Pero por devengado porque era tercera categoría. no, no, cuarta categoría, eso porque son los sueldos del personal. Los sueldos del personal. Tiene que ver con la actividad de él, entonces vos deducías lo percibido, no lo devengado. Bueno, ya me había fijado de vuelta en la clase de ayer, en esa Ajá. parte de las deducciones, creo que era el punto 11, no me acuerdo bien. Y habías puesto que se deducían todos los, A digamos, ver, los lo sueldos. hablamos un ratito. Lo hablamos ahora un ratito, no hay problema. Espera que ahí lo abro y lo vemos por un ratito, nos salgamos de la duda. Pero no Entonces, es vos decías, tercera, eso es cuarta, porque él era el ejercicio de su profesión, de contador. No era perfecto. sueldo de la explotación del personal. Claro, pero estábamos hablando de tercera categoría, en realidad ahí creo que el punto A eran sueldos 500.000, 450 pagados, 500 de vengado, Espera, 400 espera, punto once. ya lo abro acá. No sé si quiere abrir esto. Espera un ratito. Ya lo abrimos y lo vemos. Ese era el que hicimos ayer de Ale. Acá está. 4 del 8 de Ale. Ese. Bien. Ahí lo abrimos, lo compartimos y lo vemos juntos. Ahí va. Porque las Abrimos. deducciones de la categoría de Ahí lo, primeros, ahí lo a ver, compartimos. Por eso, ya lo vemos juntos. Pará. Ahí está. No me deja compartir nada. No sé qué. Ahí está. Ahí está. Sí lo ven, ¿no? Ustedes. ahora sí, Bien. Sí, profe. Entonces, vos me sí, decías, más abajo. acá vamos, El punto 10 creo que, profe. no es este, Era el punto A que vos pusiste, te decía 500.000 y 400.000 pesos. punto 10 dice. Acá, A 10 o 11 pues. Ahí está. en peso unipersonal. Sí. Pero estas no son deducciones generales, son deducciones de tercera categoría y se aplica el de vengado. Deducciones generales tiene la persona humana. Ah, bien, bien. Entonces, eso es porque es de tercera categoría. Y por más, ¿esas son deducciones generales o son deducciones No, estas específicas? son. Está bien, ahora entendí. Perfecto, ahora ya me ubico. Está buena tu duda.
las deducciones son generales cuando estamos hablando de persona humana. Si bien esto lo declara la persona humana, cuando yo analizo la empresa unipersonal como es una persona jurídica, lo tengo que hacer con el criterio de los devengados. ¿Me entendés? O sea, las deducciones generales son aquellas deducciones que no se pueden identificar con ninguna categoría. Bien. Yo a estas deducciones sí las puedo identificar porque las identifico con la explotación unipersonal. Y bien, y la explotación unipersonal es por lo devengado, es decir, él deduce lo que Devengado le porque cabe es a la persona persona. jurídica, es persona jurídica. Y porque eso, si no lo pudiera especificar a una categoría determinada, sería por el percibido, no devengado. Claro, esas son, pero de la persona humana, las otras deducciones. Perfecto. Claro, ya entendí, porque está bien, tu duda empezó porque esto lo declara la persona humana, pero estas deducciones, por ejemplo, deducciones generales sería la medicina prepaga, Bien, el servicio doméstico, esas sí, pero estas no, estas están claramente identificadas con la explotación. Acordate que yo dije, igual les recuerda todo, que yo le dije que las deducciones generales son aquellas que no se pueden identificar con una categoría en particular. En cambio, bien. estas yo las identifico porque es lo que yo pagué de sueldo, los gastos de administración, todo relacionado con la explotación. Perfecto, perfecto. Si no, bárbaro, bárbaro, ahora sí está claro. Gracias, Luis. Bueno, perfecto. Ahí está buena, sí, porque todo ustedes pregunten, buscamos y ahí lo resolvemos. Ahora sí. Bien. Pero si yo no veo el ejercicio, no me acuerdo, tengo que verlo. Por eso le dije que veamos. Vamos ahora. Yo ahora le voy a compartir. ¿Alguien quiere preguntar algo? Pregunte, ¿no? No me molesta, al contrario, suma. Todas las preguntas, las dudas suman, porque recuerden que ustedes son los que rinden, así que pregunten. Bien, ahí está. Estos son los finales, impuesto 1.24, ¿sí? Vuelvo a decir, nosotros no lo vamos a poder ver todo porque son muchísimas y porque se nos sumó lo de Ale y bueno, y todo ese tipo de cosas. Pero en los temas sí, por ahí la pregunta específica no, los temas están todos vistos, estamos viendo todo. Pero yo acá, ¿se acuerdan que ayer yo le hablé de la 25-27, que dije que era la resolución que regía para Profe, sí, no se ve, o yo nomás no veo, no sé. Sí, no, ah, está todo blanco. bueno, ese Yo tampoco veo. ya voy a salir. Es que yo necesitaría que alguien la grabe, porque yo si grabo, se me complica eso de entrar, de Yo la compartir. grabo, profe, pero si después no se graba como la otra vez, Mm, ese es el problema. A ver, ya estoy con ustedes, estoy buscando. Ya volvemos a probar. Acá está, ya le encontré la pregunta. Nosotros ya, a ver, vamos de vuelta. Yo pongo compartir, Tana, marco, compartir. Yo creo que ahí engancho. Sí, ahí está. Perfecto, bien. Miren, nosotros, en lo último que habíamos visto de estos finales, antes de que volvamos con el tema de Ale y esas cosas, habíamos visto esto de, ¿se acuerdan que decía qué condiciones de cumplir? No. ¿Qué tratamiento tiene el impuesto a las ganancias en la siguiente situación? Y decíamos accionista, director de SA, que sabimos, director de SA, todo eso. Y ahí habíamos quedado. Ahí después vimos el de la factura apócrifa, que yo le expliqué del fallo este. A ver, lo voy hablando un poquito. Yo le había hablado del fallo este de la red iberoamericana. Así que ahí está, bien. Que habíamos hablado de salida no documentada por compra de bienes, prestación de servicios. Esto le había hablado yo de factura apócrifa, ¿sí? Y ahí habíamos quedado con esto. Después vimos, esta se las puse porque justo quedó y es re tramposa, miren. Dice, yo le marco acá. Dice, indique, ya después ya llegamos a lo que quiero mostrar, pero esta también la marqué yo para explicársela. Indique si están grabadas o exentas las siguientes rentas obtenidas por una persona humana. En caso grabado, señales si tributa en forma. Ellos por ahí se equivocan y le ponen celular, pero en realidad es cedular, recuerden, no es celular. Celular es el que usamos para hablar. Cedular, así. O global. Entonces le ponen interés de plazo fijo en dólares, renta de fondo común de inversión, interés de obligaciones negociables, dividendo de acciones con cotización. Bien. Entonces, el interés de plazo fijo en pesos
en pesos es el que está exento, sea con o sin cláusula de ajuste. Pero si es en dólares, está grabado. Y acá le dice que si está grabado, ustedes digan si tributa en forma cedular o global. Entonces, grabado tributa en forma global. O sea, estos intereses son ganancias de segunda categoría, de un plazo fijo en dólares, ¿sí? Después incluso una chica que yo el año pasado sí lo dimos esto, pero una chica que rindió, renta común, fondo común de inversión, exento. Intereses de obligaciones negociables, exento. Recuerden, estos dos son raros, no aparecen nunca, por eso yo se los estoy marcando. Y si miraría renta de FCI, ponen ellos, que significa Fondo Común de Inversión, recuerden. Obligaciones negociables, les cuento qué son. Las obligaciones negociables son como los bonos, pero los títulos que emite una empresa para recaudar fondos. En la Argentina es muy difícil que una empresa emita obligaciones negociables, o sea, en vez de pedir un préstamo, en vez de conseguir inversores, emite obligaciones negociables. Por ejemplo, eso, ¿se acuerdan que era muy grande, Red Megatone? Hizo esto y le fue mal, por eso se achicó un montón, prácticamente desapareció porque tuvo que pagar con sus activos, exento. Dividendo de acciones con cotización. Recuerden que no importa si la acción es con cotización o sin cotización, los dividendos siempre están grabados. Tributa en forma cedular. Eso es, miren, era rápida para contestar, pero especial para equivocarse, porque el profe sabe, porque está en esto hace años, que por ejemplo esta, muy poco se ve, esta directamente, si estudian solo ni la miran, lo mismo que esta otra, interés de obligación negociable. Entonces recuerden, si aparece esta, va a ser así. Bien, esta nosotros ya la hicimos, por eso está marcada, yo la voy a marcar, así vamos a poner un color rojito, porque esta ya la hicimos nosotros, igual creo que se puede leer. Dice, ¿en qué momentos? Y la vamos a poner en negrita para que se pueda leer mejor. Bien, ¿en qué momento la ley de impuestos dispone que se generan diferencias de cambio para un sujeto que tiene crédito y deuda en moneda extranjera? Yo ya le expliqué que era 2 momentos, está explicado. ¿Qué tratamiento tiene la diferencia de cambio en persona jurídica y en cabeza de una persona humana? También se lo dije, se lo vuelvo a repetir. La diferencia de cambio en la persona humana va a estar exento, en la persona jurídica va a estar grabado. Eso es lo único que cambia. Ahora, esta la dejé para que también la veamos. O sea, la que yo quiero realmente que desarrollemos es la número 10, pero así lo tenemos a este final completo, lo vemos entero, que acá justo en este examen él le hizo preguntas sobre, fíjense acá, esta es sobre la tercera parte de la declaración jurada, indique si los siguientes hechos justifican o no justifican incrementos patrimoniales en la declaración patrimonial de una persona física, realizando los comentarios que estime pertinentes. Bien. Recuerden que yo en columna 1 pongo los conceptos que no justifican incremento patrimonial, o sea, no constituye, ahí van todos los gastos que el Estado no me deja que los reste. Y también van dos ingresos que son presuntos, o sea que yo no los tuve, pero la ley me los hace declarar y me cobra impuestos sobre eso, pero ese dinero no lo tengo. Entonces, no me deja tampoco que con ese dinero presunto yo pueda justificar algún tipo de compra. ¿Cuáles son? Esos son el valor locativo. ¿Se acuerdan que era cuando una persona tenía una casa donde vivía y otra casa donde iba los fines de semana, que se llama recreo, o iba en el verano, o le prestaba gratis a alguien? Eso se llamaba valor locativo, era un supuesto alquiler, porque decía la FI que si vos querés prestar tu casa, no querés alquilar, no alquiler, pero yo te voy a cobrar a vos como si te la alquilaras a sí mismo. Como si uno se la alquilara a uno mismo. Fíjense acá, dice, entregó un local comercial a un amigo y no le cobró alquiler, dice ahí, ¿ven? Bien, entonces esa sería, no justifica, dice, realice los comentarios pertinentes. Bueno, yo le voy a poner acá el comentario. O sea, si yo le entrego un local comercial a un amigo y no le cobro alquiler, eso sería cedido gratuitamente.
Entonces eso no justifica incremento patrimonial, se imputa en columna 1 y la única explicación que habría que poner es que constituye un valor locativo. Valor locativo. Ahí está. Dice, diferencia de cambio por la venta de moneda extranjera. Yo le acabo de decir a ustedes que acá que la diferencia de cambio está exenta para la persona humana. Entonces justifica incremento patrimonial. Pero acá tenemos que decir que se imputa en columna 2 si es positiva. O sea, si yo tuve una diferencia de cambio a mi favor, si es de un crédito. Si la diferencia de cambio es de un crédito, es a mi favor, porque el que me paga me tiene que pagar más. Pero si es una deuda, yo tengo que pagar más. Entonces, justifica incremento patrimonial, se imputa en columna 2 si es positiva. No justifica incremento patrimonial, se imputa en columna 1 si es negativa. Esa sería la respuesta completa. O sea, la diferencia de cambio puede o no puede justificar incremento patrimonial. Es una ganancia exenta, recuerden, o una pérdida exenta también, porque no la puedo deducir en ningún lado. O sea, es como que lo exento, lo no grabado, eso es lo que va a la justificación patrimonial. La amortización, que no implica salida de dinero, esa va en la columna 2. ¿Sí? Vamos al tercero, a ver qué nos dice. Impuesto a las ganancias correspondiente al periodo anterior pagado en este ejercicio. Yo esto le explicaba y yo voy a tratar de que lo entiendan. O sea, nosotros dijimos que, por ejemplo, la persona humana, su ejercicio económico termina en diciembre de 2023. Entonces va a pagar impuestos en junio del 2024. O sea que en junio de 2024 paga el impuesto que corresponde al periodo 2023. Por supuesto que a ese dinero lo pagó y corresponde al ejercicio anterior, pero yo le tengo que mostrarle a la AFIP que yo ya le pagué el impuesto del ejercicio anterior. Entonces, ¿dónde se lo demuestro? En la columna 1, como un concepto que no justifica incremento patrimonial. Porque es lo que... ¿Se acuerdan que yo les decía a ustedes que la columna 2 le permite a la persona humana mostrarle a la AFIP todo el dinero que obtuvo sin que provenga de operaciones que están alcanzadas por el impuesto a la ganancia? O sea, yo le digo, mira, AFIP, yo tengo 200.000 grabados, pero también gané 200.000 con las actividades que no están grabadas. Pero por ejemplo, si yo al impuesto este impuesto a las ganancias del periodo anterior no lo pondría, es como que ahí tendría más dinero para justificar las compras, pero no, dice la FIP, vos has gastado en este impuesto, eso me lo tenés que mostrar. Entonces dice, no justifica incremento patrimonial, se imputa en columna 1. Utilidades percibidas de una SRL en la cual es socio. Y acá decimos de que justifica incremento patrimonial, se imputa en columna 2. Ahí dice que realice los comentarios pertinentes. No hace falta ustedes que logren poner eso, ya están. Porque hay, por ejemplo, cuando yo le aumento en qué columna se imputa, ya le estoy diciendo que ya le estoy explicando, ya estoy haciendo el comentario. Realizó la venta de su casa de habitación a plazo. No cobra intereses por la financiación. Venta. Y ahí esta sería la respuesta. Ahí. Eso también va de respuesta. Cuando yo vendo la venta de la casa habitación, recuerden que esa ganancia está no grabada o exenta. No, acá teníamos que haber puesto las dos cosas, miren. Acá hay una sola, ya la ponemos. Yo les aclaro ahora. Pongamos acá, pongamos así, miren. Vamos a poner acá lo siguiente. Bueno, pongamos que la venta de casa habitación no nos dice cuándo la compró, si la adquirió antes del 1 del 1 del 18, después del 1 del 1 del 18. Entonces ponemos está no alcanzada. Ahí no importa ahí cuándo la cobró, porque sea antes o después está no alcanzada.
Recuerden que la diferencia era que si yo la había comprado antes del 1/1/18 estaba no grabada, si había comprado después estaba exenta. Entonces, como no me dice cuándo la compró, pongo venta a la casa de habitación, está no alcanzada, se imputa el resultado en la columna 2. Vamos a poner el resultado en la columna 2. No, vamos a poner de que si perdió o no perdió, no justifica, justifica incremento patrimonial. También se podría aumentar de que si es pérdida va en la columna 1, pero normalmente lo que quiere es que pongan esto. Bueno, ahí estaría la venta de la casa habitación. Y ahí sí viene la segunda parte. Vamos a poner venta también, vamos a poner financiación. Financiación genera intereses presuntos. No justifica incremento patrimonial, se imputa en columna 1. Ahí lo dejamos. O sea que si yo recuerden, soy persona humana, eso lo expliqué ayer, lo vuelvo a explicar, y vendo en forma financiada, si yo vendo en forma financiada como persona humana, la ley presume que estoy cobrando intereses. Pero había dos situaciones. Una que admite prueba en contrario, o sea que yo le puedo demostrar a AFIP, por ejemplo, con un acta de un escribano, que no estoy cobrando este interés. Sería préstamo entre hermanos, hemos dicho, o préstamo entre familiares, sería. En cambio, cuando la persona humana vende un inmueble en forma financiada, la ley no admite prueba en contrario. No, sí o sí yo tengo que imputar, si es que no cobré intereses, los intereses presuntos. Por eso es que acá nosotros tendríamos dos imputaciones cuando dice realiza la venta de una casa de habitación a plazo. Por un lado está la venta, ¿no es cierto?, de la casa, podemos poner más abajo, ahí está. Y por el otro lado está la financiación. Yo les quería explicar un ejemplo más, ya tenemos 2 o 3 de estas resueltas de justificación patrimonial. Bien. Esta la voy a poner con rojo, porque dice acá, esta parte, esta vamos a poner con rojo. Dice, ¿cuál es la finalidad de la opción de venta y reemplazo? Eso ya lo explicamos. Esta segunda parte, yo no me acuerdo si la hablamos, entonces si no me acuerdo posiblemente que no. Dice, ¿qué ocurriría? ¿Se acuerdan que venta y reemplazo significaba que yo vendía y la ganancia del bien que había vendido lo afectaba a la compra del bien de reemplazo, de ese bien que vendí? Y acá dice, ¿qué ocurriría en el caso de que ejercida la opción, luego no se adquiere el bien de reemplazo? O sea, habíamos dicho que el contribuyente tiene un año desde que realiza la venta o desde que hace uso de la opción para hacer las dos operaciones. O sea, supongamos yo vendo un freezer, tengo una heladería, vendo un freezer hoy, 11 de julio del 2024. Bien, yo tengo hasta el 11 de julio del 2025 para comprar el nuevo freezer. Un año, desde que se hace uso de la opción hasta que se concreta la operación. Y acá nos pregunta, ¿qué ocurriría en el caso en que, ejercida la opción, luego no se adquiere el bien de reemplazo? O sea que llegó el 25 de julio del 2025, llegó el 11 de julio de 2025 y yo no compré el nuevo bien. Entonces, acá vamos a contestar con la misma pregunta. Dice, no creo que sea. Bien, acá lo pusimos abajo. Sacamos este color. Con las mismas palabras, miren, ponemos con mayúscula acá, ponemos, vamos acá un poquito, ahí está, en el caso
en que ejercía la opción, luego no se adquiere bien el reemplazo, el resultado de la venta debe ser declarado actualizado en la, vamos a poner así, en la declaración jurada, donde se cumplió el plazo. A ver si ahí se entiende. O sea que si yo ejercí la opción de venta y reemplazo, recuerden, tengo un año para concretar la operación. Si transcurrido el año no la concreto, entonces yo tengo que declarar ese resultado de la venta, que lo había dejado pendiente, pero lo tengo que actualizar con la variación del IPC desde el año pasado hasta el otro año. Hasta o sea, supongamos que ya estamos en julio del 2025, desde julio de 2024. Así sería. Bueno, y la décima es por fin llegamos, pero yo me parecía correcto que lo tengan completo al examen. Recuerden que lo que está en rojo ya lo vimos y lo buscan. Si no lo encuentran, o acá como hace, como hace una ahí, me tienen que preguntar todo, ¿sí? Generalmente solo pregunta Marisa y Fernando, traten de preguntar todos, lo que ustedes quieran. Y si no, siguen preguntando Fernando y Marisa, que no molesta para nada. Bien. Al contrario, suma todo lo que sirva, bienvenido sea. Mire, ¿qué dice acá? No, ya ayer también preguntó otro muchacho. Está bueno, hay que preguntar, no me molesta. Miren cómo dice acá. Yo ayer les conté de la 2527, les expliqué que esa era la resolución que se utilizaba para que la persona humana evalúe su activo y su pasivo y su patrimonio cuando va a presentar la declaración jurada de ganancia y que solo se aplicaba para ese tema. Entonces, yo le había dicho que cómo eran las preguntas, bueno, pero no tuvimos una pregunta. Entonces acá tiene una pregunta, es más, las cuentas que están acá expresadas son de las que más le preguntan a ustedes. Fíjense, dice, para determinar la situación patrimonial de una persona física en la declaración jurada anual, ahí está. Cuando a mí me dice, para determinar la situación patrimonial, usted en el acto tiene que decir, estamos en ganancia, acá vamos a aplicar la resolución 2527. Entonces nos dice acá, ¿cómo se evalúan los siguientes bienes? Fíjense, ahí están los bienes. Inmueble recibido por herencia, plazo fijo, participación en la sociedad colectiva, se le fue la mano, pidió un montón. Explotación unipersonal, acciones en una SA, inmueble en Brasil. Bien. Resulta que nosotros ayer habíamos visto cómo se evaluaban los inmuebles adquiridos, no los por herencia. Ustedes tienen, en la misma teoría, tienen esto por herencia. A ver, los adquiridos, habíamos dicho que si fue adquirido antes del 31 del 12 del 45, por el valor fiscal. Si fueron adquiridos después de esa fecha, se aplica el valor de adquisición más gastos necesarios. O sea, a partir del 1 del 1946. Pero este no es un inmueble adquirido, es un inmueble recibido por herencia. Bien. Entonces, veamos acá. Se considerará, dice, como valor de adquisición el valor impositivo que el bien tenía para su antecesor a la fecha de ingreso al patrimonio. No hace falta eso de aquellos. O sea, supongamos que un abuelo le dejó a su nieto un inmueble, entonces se considera como valor de adquisición el valor impositivo que tenía en el patrimonio del abuelo. Supongamos que era un inmueble que lo compró en 1940. Entonces se toma y el valor que figuraba de ese inmueble en el patrimonio del abuelo era 100.000 pesos. Bueno, 100.000 pesos va a ser el valor que se va a imputar. Por eso dice acá, miren, se considerará como valor de adquisición el valor impositivo que el bien tuviera para su antecesor a la fecha de ingreso al patrimonio. Y dice como fecha de adquisición esta última. Saquemos ese. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Fíjense, hay dos formas de evaluar. Ahí está. Primero, vuelvo a repetir, se considera como valor de adquisición el valor impositivo que el bien tuviera
a la fecha de ingreso al patrimonio para su antecesor. O sea, el nieto va a poner el valor que tenía para su abuelo al momento de ingresar al patrimonio del nieto, el bien. Ahora, si no puede, si no puede. Si no puede determinarse el referido valor, corresponderá a computar como valor de adquisición el valor de plaza al momento de ingreso al patrimonio. O sea, el abuelo le dejó un inmueble, pero resulta que el abuelo nunca fue contribuyente del impuesto a la ganancia. Entonces no tiene el valor impositivo del inmueble. Entonces, ¿cómo hacemos ahí? Y bueno, ahí el nieto, o sea, el que recibe la herencia, lo va a tener que declarar según el valor de plaza. Supongamos que el inmueble a plata de hoy vale 14 millones, lamentablemente va a tener que poner los 14 millones. ¿Por qué digo lamentablemente? Y bueno, porque mientras más alto sea el valor del activo, más posibilidad de que paguemos bienes personales. ¿Me entienden? Entonces, ese inmueble recibido por herencia. Plazo fijo. Luis, Fíjese. Sí. disculpa, el tema de los inmuebles, bienes personales, ayer también habías dado un ejemplo, el tema de los automotores, una vez amortizados, ya no se computaban para el bienes personales. Sí. En el caso de los inmuebles, una vez amortizados, porque estamos hablando de inmuebles de hace 50 años, prácticamente estarían amortizados, pero dice que tendría que ser el valor residual actualizado. O sea que muchos Versus de los el bienes, valor fiscal. muchos de esos bienes ya están prácticamente amortizados. Sí, pero no. Ahí va a declarar el valor fiscal. Solo para el auto rige eso de que si está totalmente amortizado va el valor cero. Bien, y para lo inmueble, el valor residual más actualizado. O el valor fiscal, el mayor. Ah, bien, bien, bien. Bueno, Hay un ejercicio donde se demuestra cómo, pero bueno, lo van a tomar ustedes. Con eso ya te queda. Esa es la teoría, digamos. Si lo hacemos ejercicio, no se nos va a ir mucho el tiempo. Por ejemplo, en los parciales siempre hay para que hagan el cálculo. Bien, vamos a este. Dice plazo fijo, fíjense acá, les dice a ustedes, plazo fijo. Estamos hablando de el patrimonio al cierre, recuerden. Fíjense, suma original más intereses y actualizaciones. O sea, la suma que yo puse más los intereses y actualizaciones. Se considera que su valor total es un crédito. Si el plazo fijo está vencido, eso. Es todo lo mismo, no sé por qué otro así. Ahí está. Se considera que su valor total es un crédito si el plazo fijo está vencido. O sea que acá podríamos poner así, miren, vamos a hacerlo más sencillo. Si bien la teoría vencido, ya le voy a cambiar la letra, no hay problema. Vencido ponemos claro, recién me doy cuenta que es más fácil. O sea, en los plazos fijos, si se acuerdan, si no pongan suma de original más interés y actualizaciones, pero en realidad los plazos fijos pueden ser dos, ¿no es cierto? Uno es que esté vencido, o sea que yo ya se haya cumplido el plazo, supongamos que venció el 10 de... dale vuelta a lo mismo. Venció el 10 de diciembre, de diciembre. Yo al 31 de diciembre, bueno, ahí ya tengo que declarar la suma original más interés y actualización. Si es a vencer, o sea que vence el 10 de enero, pero yo tengo que presentar todo el 31 del 12, solo voy a poner la suma original. Esa es la única diferencia entre vencido y a vencer. Participación en una sociedad colectiva. Bien, esto que vamos a ver ahora se aplica para cualquier sociedad de personas. En realidad son dos las que lo van a evaluar ustedes. Le pueden preguntar en el enunciado, ¿cómo se evalúa la participación en una SRL o cómo se evalúa la participación en la sociedad colectiva? Se contesta de la misma manera. Fíjese, recuerden que las sociedades pueden cerrar su ejercicio económico
en la misma fecha, o sea, 31 del 12, la misma fecha que la persona humana, o en fechas diferentes. Entonces, yo le había dicho a ustedes cómo, o sea, yo qué tengo que mostrar en mi declaración jurada en la parte de patrimonial, mi activo. Entonces, fíjense, ¿cómo haríamos si yo tengo una participación en la sociedad? Fíjense en lo que dice acá. Se toma el último balance cerrado al 31 del 12 y se obtiene el BPP, que sería el valor patrimonial proporcional. Pero si la fecha de cierre no coincide con el 31 del 12, a este valor, o sea, al valor del BPP, se le sumará o restará los cambios en el saldo de la cuenta particular y socios del 31 del 12. ¿Cómo es? Supongamos que el 31 de octubre cerró el ejercicio. Bien, al 31 de octubre, a esta empresa tiene un capital de 2 millones y la persona humana tiene una participación del 50%, o sea que su PPP es 1 millón. Precio al 31 de octubre. Entonces, eso sería el BPP del socio a la fecha de cierre del ejercicio. Si esta fecha no coincide con el 31 del 12, yo considero la variación que puede haber entre octubre, en el ejemplo que estamos haciendo, y diciembre. Por ejemplo, si él en octubre aportó 200.000 pesos y compró a otro socio su parte, entonces al 31 del 12 ya no considero el millón, sino considero el 1.200.000. Por eso dice, para la participación en la sociedad colectiva, ¿cómo se evalúa? Se toma, esta y la explotación de personal son las únicas cuentas que no aplican el método del congelado. Son las únicas que se pueden actualizar de un año a otro. ¿Por qué? Porque dice que yo tomo el último balance cerrado al 31 del 12 y determino el BPP del socio, o sea, lo que le corresponde al socio según su participación. Pero si la fecha de cierre no es el 31 del 12, yo tengo que ver las variaciones patrimoniales en la cuenta del socio, por eso dice su cuenta particular, de la fecha de cierre al 31 del 12. La explotación de personal la vimos ayer, que yo declaro el capital afectado a la actividad, o sea, hago activo menos pasivo. Estoy declarando en realidad el patrimonio. Por eso dice, se declara o sea, bueno, ahí se debe determinar el capital afectado. Se determina entonces el capital afectado a la actividad valuado de acuerdo a las normas de la ley del impuesto a las ganancias. Falta evaluación. Ahí está. Normas del impuesto a las ganancias. Bien. Y acciones de una SA, ahí viene el valor de adquisición más gasto necesario. ¿Se acuerdan que para los autos, para las acciones y para todo lo que ustedes no se acuerden, valor de adquisición más gasto necesario? Bueno, ahí le hace una explicación más amplia, pero eso es, si se trata de acciones liberadas, eso es un aumento nomás. No, incluso no haría falta, pero ahí está, por las dudas, alguien quiere leer un poquito más. Sino con que digan valor de adquisición más gasto necesario suficiente. Hasta ahí les puse ejemplo de lo que sería, por ejemplo, cuáles serían los gastos necesarios, las comisiones, por ejemplo, o algún tipo de cosa. Inmueble en Brasil, dice. Valor de adquisición más gasto necesario. Lo mismo. Cualquier bien del exterior. Vieron que acá dice inmueble en Brasil. ¿Qué pasa si diría auto en Brasil? Porque ahí ustedes, si ven la resolución 25-27, dice que se evalúan igual que los del país. Pero un inmueble que yo haya adquirido en otro país, no tengo el valor fiscal. Ahí tengo solo valor de adquisición. Valor fiscal, yo lo voy a utilizar acá en el país, pero en el exterior solo va a ser el valor de adquisición. Más gastos necesarios. Se considera la cotización de la moneda extranjera tipo comprador, y esta es la parte importante, a la fecha de ingreso al patrimonio. Recuerden que este es el método del congelado. Yo no actualizo ese valor, sino que no importa cuánto vale hoy, importa cuánto me costó a mí cuando yo lo incorporé a mi patrimonio. Por eso dice a la fecha de ingreso al patrimonio. Bueno, y acá tienen un ejemplo
de cómo serían las preguntas si es que le llegaran a hacer la situación patrimonial. Bueno, acá hicimos otra de esta que también cuesta resolver. Y bueno, y ahí lo completamos a otro final, a este que habíamos hecho el otro día. Bien. Yo ahora les voy a hablar de este tema, ¿ves? De bienes personales. Entonces yo salgo de acá y les comparto el apunte de bienes personales. Cualquier cosa me preguntan. Bueno, nosotros ahora vamos a ampliar. ¿Se acuerdan que yo ayer les decía que era como el tráiler de lo que íbamos a ver? Ahora empezamos a hacer la explicación del marco teórico de bienes personales, pero siempre utilizando, no lo vamos a ver entero, yo le voy a explicar algunas partes, después vamos a ir viendo las otras con las preguntas, como hicimos con ganancias, pero siempre le voy a ver el tema de lo más importante y después ya aplicándolo a las preguntas. Entonces, acá tenemos bienes personales. Cualquier cosa, pregunten, no hay problema. Acá suma todo, así que hay que preguntar. Bien, ahora lo vamos a ver un poquito también. Ahí está, bien. Entonces, ¿qué sabíamos nosotros? Que es un impuesto sobre los activos, recae sobre los bienes personales existentes al 31 de diciembre de cada año. Situado en el país y en el exterior, existente cada año. Hasta ahí lo vamos a dejar y ahora explicamos abajito. Fíjense que si hacemos una analogía con ganancias, y es parecido, en el sentido de que, ¿se acuerdan que para el residente del país aplicamos el principio de renta mundial y para el residente del exterior aplicamos el principio de ganancias obtenidas en Argentina? Eso era en ganancias. Entonces acá en bienes personales, nuevamente en un invento, porque esto, yo siempre aclaro que es un invento mío, porque por eso llegan a decir en clase, no, dice, ¿qué me está diciendo? No, ellos no usan estas cosas, no las conocen más bien. Es como que el residente, ¿se acuerdan que dijimos que en ganancia aplica el principio de renta mundial? Entonces acá, voy a ponerlo entre comillas, yo a veces siempre les pido, bueno, ahora lo voy a hacer de nuevo aprovechando la oportunidad, que me escuchen lo que yo digo y si no, que me pregunten, porque por ahí honestamente me hacen preguntas que demuestran que no leen bien ni los mensajes que están escritos, digamos. No sé por qué he notado yo que sobre todo los jóvenes leen muy apurado todo. O sea que esto nos tenemos que leer tranquilo, escuchar. Si ustedes ven la clase regrabada, hay que pararla, no se puede escucharla de una porque se pierde uno en lo que el otro va hablando. Creo yo hago así, por ejemplo, cuando leo, cuando preparo, veo videos, no sé, supongamos esta materia, un video de Falco, y lo vamos frenando, volvemos, lo escribimos, y tratar de no estar con el celular a la vez, porque si yo estudio y estoy mirando qué me escribe la Juanita, qué me escribe Pedrito, y está complicado. De última, no es, cada uno hace lo que quiere, pero o leamos primero si está el mensaje escrito y de ahí me preguntan. Esa es la idea. Si no, por ahí me preguntan cosas que... O sea, yo tengo un lema que no lo dije, yo lo sabía cuando daba clase presencial, lo tenía escrito en la pared, que decía, pregunto lo que no sé, no pregunto lo que sé. Lo que ya sé no lo pregunto, pues ya lo sé. Y lo que no sé sí pregunto. Y después se pueden preguntar entre ustedes también, ¿no? Porque el grupo es un grupo de estudio donde tiene un objetivo común. Ustedes tienen que explotar más ese objetivo común. ¿Cuál es el objetivo común? Aprobar la materia. Entonces, si yo me apoyo en el otro, y bueno, sale mejor. Bien. Y como ya se va acercando el examen, les vuelvo a repetir lo que les dije. Yo les contesto en la clase, porque ahora cuando se acerca la época de rendir, ustedes están estudiando un domingo a las 10 de la noche. Y me preguntan a mí un domingo a las 10 de la noche. Mejor pregúntese entre ustedes, por ahí hay otro que también está estudiando. Si no, la dejan ahí a la pregunta y me la hacen en la próxima clase.
Por eso que yo siempre digo, cuando inicia la clase, ustedes me preguntan lo que quieren o me mandan, y yo, si hace falta, si es larga la respuesta o algo que puede interesarle a todos, yo se lo digo acá. En todos los, porque si no, después ya se acerca la fecha y bueno, y queremos que... No es que yo apago la compu y me quedo sentado acá, digamos. No, sigo. Bien, vamos entonces al residente. El residente aplica lo que sería un activo mundial, fíjese. ¿Qué quiere decir eso? Que el residente va a pagar por todos los bienes que tiene en la Argentina y en el exterior, como era con la ganancia. En cambio, el no residente solo tributa por los bienes que están en el país, no tributa por los bienes que están en el exterior. Entonces ahí tenemos muy parecido a ganancia. Por eso es tan parecido a ganancia que todo lo que tiene que ver con residencia, cuando se considera residente y cuando se considera no residente, es textual del impuesto a las ganancias. O sea que yo, estudiando residente y no residente, yo ya sé para los dos impuestos, para ganancia y para bienes personales. Y después hay una pregunta que dicen, ¿por qué es importante saber si la persona es residente o no residente? Y bueno, ya ahí ya después se lo voy a escribir, pero acá con el cuadrito ya no podemos dar cuenta. ¿Por qué? Porque el residente va a tributar por todos los bienes, tanto los que tiene en el exterior como los que tiene en el país. Y el no residente solo va a tributar por los bienes que tiene en el país. Esa es una diferencia. La otra diferencia es que cómo determino el impuesto en el caso de los residentes y cómo determino el impuesto en el caso de los no residentes. Porque vamos abajo, a ver, pongamos acá. Los residentes, o sea, los que tributan por los bienes del país, los bienes del exterior, van a tributar por, fíjese, a partir del periodo 2019 y los siguientes periodos, se ha establecido dos tablas para determinar lo que se va a pagar de impuestos. Entonces, el residente va a tener la tabla 1 para los bienes situados en el país y la tabla 2 para los bienes del exterior. Entonces, el del exterior no va a aplicar estas tablas. O sea que influye ser residente o no residente del país para saber sobre qué bienes pago. Esa es una. Y la otra es cómo determino el impuesto. Bien. Vamos de vuelta arriba. Bueno, entonces ya sabemos quiénes tributan el impuesto y recuerden que son las personas humanas nada más. Las personas jurídicas no pagan el impuesto a los bienes personales porque es un bien a la persona, un impuesto aplicado a la persona humana cuando el total de activos supera el mínimo no imponible, porque este impuesto también tiene un mínimo no imponible. Bien. Y acá, bueno, le puse esto para que reafirmarle lo que ya le había dicho yo, pero igual sirve, por supuesto, dice, se distingue del impuesto sobre el patrimonio neto, porque incorpora como grabado los bienes situados en el exterior del sujeto del país y porque no considera la deuda en la determinación de la base imponible. Ese es lo más importante. O sea, el impuesto a los bienes personales se aplica sobre los activos. Quiere decir que las deudas no se restan, porque si yo al activo le resto el pasivo, ¿qué tenemos nosotros? El patrimonio neto. Y este no es un impuesto al patrimonio neto, este es un impuesto a los bienes personales. Bien. Y ahí está lo que yo les comentaba ayer, ¿se acuerdan cuando Fernando también preguntaba de si podía pasar el dinero de cuenta corriente a caja de ahorro? Fíjense en lo que dice acá. ¿Cuál es la característica principal de este impuesto? Es un impuesto de los denominados instantáneos, ya que alcanza los bienes al 31 de diciembre sin importar los cambios de bienes producidos en el resto del año. ¿Sí? Ahí está. Y acá yo había puesto esto que decía, por ejemplo, el periodo, ¿ves? Comienza en enero y termina en diciembre, ¿cierto? Igual que para ganancias, el periodo fiscal.
Entonces, declara todos los bienes que tiene a la fecha del 31 del 12. Bien, entonces es un tributo de tipo patrimonial que alcance de forma parcial al patrimonio global de los contribuyentes, dado que no considera las pérdidas. Bien, entonces ahí tenemos las características básicas. Impuesto instantáneo, hay dos tipos de contribuyentes, residente del país y no residente. ¿Por qué es importante saber si va a ser residente o no? Entonces, porque los bienes que están, qué bienes están grabados y por cómo determina la alícuota que se va a pagar de impuestos. Bien. Sujeto, dice, ¿quiénes son los sujetos? Esto lo ponemos acá porque no hay que saber los artículos. Sujetos. Bien, entonces los sujetos, acá tenemos, ¿de dónde lo podemos sacar los sujetos? De acá, del cuadrito este de residente y no residente. Fíjese, sujeto dice, las personas físicas residentes en el país y la asociación indivisa en la que el causante, a la fecha de fallecimiento, revistiera la condición de residente en el país, por bien situados en el país y en el exterior. O sea, esos son uno de los contribuyentes, las personas físicas residentes en el país. Las personas físicas residentes en el exterior y la asociación indivisa residente en el exterior por los bienes situados en el país. Pero acá nos falta uno que yo no sé por qué no lo pone, yo lo dejé así como, no lo puse porque así lo plantean en el módulo y así lo habla el profesor, pero después si toma el tercero, ¿saben quiénes son? Ahí les pongo las sociedades del exterior en los casos señalados por la normativa. O sea, si bien la sociedad del exterior no va a ser sujeto del impuesto en todos los casos como la persona humana del exterior, sí hay casos específicos, ya vamos a ver cuáles son dos, en los que la sociedad del exterior tiene que pagar el impuesto a los bienes personales. Entonces ahí tenemos los sujetos. Bien, esos son los que pagan el impuesto. Acá hay otro personaje que nos está faltando, que son las sociedades del país. Cualquier sociedad, sociedad colectiva, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima, que ellos tributan como responsable sustituto de las personas humanas del país, de la persona humana del exterior y de las sociedades del exterior que tienen participación en su empresa. A ver, hagamos un ejemplo. Eso, acá tenemos ya. Yo voy a ir a la parte donde está el responsable sustituto y ahí le voy a hacer el ejemplo. ¿Sí? Bien. Pongamos acá. Responsable sustituto. 5 resultados. Bien. Entonces acá fíjense en lo que nos dice. Yo le voy a mostrar lo que les puse acá. Sociedad responsable sustituto. Paga el impuesto en cuenta de los socios cuando estos son persona humana del país, persona humana del exterior o sociedad del exterior. Vamos a hacer un ejemplo. Acá lo vamos a poner el ejemplo. Cualquier cosa me preguntan, no hay ningún problema. Ejemplo. Entonces vamos a hacer así, vamos a poner este cuadrito. Ahí estoy, si quiere, ahí está. Estoy inventando, ¿no? El ejemplo, no creo que ya lo hice. Estoy pensando cómo sería. Ejemplo. Bien. Ahí está. Hagamos así. Entonces acá pongamos. Vamos a hacer ejemplo. Vamos a poner acá. SRL. Es más fácil. Es lo mismo para sociedad anónima, sí, para colectiva, también para cualquier sociedad. Ejemplo, entonces vamos a poner socios y acá vamos a poner participación. Ahí está. Socios y participación. Bien. Entonces vamos a poner acá persona, vamos a poner que esta SRL tiene cuatro socios. Bien. Persona, esto lo explico así porque tampoco lo doy en la práctica porque no lo toman nunca. Antes lo sabían tomar.
persona humana del país. Bien. Lo ponemos acá. Persona, ya lo arreglamos. Escucha. Persona humana del exterior. Del exterior. Sociedad del país y sociedad del exterior. Bien. Entonces ahí tenemos toda la muchachada. O sea que estos cuatro son los socios. Vamos a poner todo así. Ahí está. Son los cuatro socios. Bien. Entonces, resulta que acá tenemos que cada socio va a tener una participación, vamos a poner, del 25%. Muy bien. Entonces, persona humana del país, participación, 25%. 25%. 25%. Bien. Y 25%. Es sociedad del país, recuerden. Bien. Entonces acá tenemos la participación de cada uno y dice, vieron que esta persona humana, esta es una SRL, bueno, la SRL solo en Argentina hay, pero pongamos SRL radicada, le voy a poner para que en el país. Bien, esos son responsables. Si es del exterior, no, del país nada más. Bien, entonces nosotros estamos viendo bienes personales y nos dice que la persona humana tiene que tributar por el total del activo que posee. Si esta persona humana del país tiene una participación, o sea, es dueña, ¿qué quiere decir participación? Que es dueña del 25% del capital de esta SRL, eso está grabado. ¿Por qué? Porque es un activo. Lo mismo la persona humana del exterior, dijimos que la persona humana del exterior va a tributar por todas las ganancias y los bienes que tiene, perdón, todo bien personal, por los bienes que tiene el país. Entonces ese 25% también está grabado. Y la sociedad del exterior, le había comentado yo cuando vimos los sujetos, que es sujeto del impuesto en dos situaciones. Una de esas situaciones es cuando tiene participación en la sociedad del país. Bien. Y esta que está acá, la sociedad del país, la sociedad del país no paga impuestos a los bienes personales porque paga la persona humana. Entonces esta sociedad, vamos a ponerle luz verde, no paga. O sea, directamente esa no tributa bienes personales. Los otros tres sí tienen que pagar bienes personales. Ahora, ¿qué dice la ley? Fíjense, se lo vuelvo a leer de acá arriba. Dice, mira, la sociedad va a ser responsable sustituto. Quiere decir que va a pagar el impuesto en cuenta de los socios cuando éstas sean persona humana del país, persona humana del exterior o sociedad del exterior. O sea que acá el impuesto a los bienes personales que corresponde a la persona humana por esta participación del país, la persona del exterior por esta participación y la sociedad del exterior lo va a pagar la sociedad como responsable sustituto. O sea, la sociedad sustituye en la obligación fiscal a estos tres. Pero ojo que ahí la sociedad es la responsable si no lo paga. Pero yo acá le voy a aumentar qué más dice la ley. Yo hasta ahí lo dejé para que ustedes vean cómo es, ¿sí? Vamos a poner acá. Vamos a sacar el signo, porque esa es otra que hay gente, y no sé dónde salió ese es un mito, ¿no? Que lo que está entre paréntesis no es importante. Cuando la gente lee el libro, lee algo y dice, no, lo que está entre paréntesis, no, sí es importante. Lo que está entre paréntesis aclara lo que no está entre paréntesis. Bueno, vamos a sacar acá, ahí está. Y vamos a sacar bien. Entonces, responsable sustituto paga el impuesto en cuenta del socio cuando estos sean personas humanas del país, persona humana del exterior o sociedad del exterior, persona humana del país, persona del exterior o sociedad del exterior, reservándose, fíjense en esta parte, lo que aumenta, esta es reservándose el derecho a cobrar o a exigirle
a exigirles el pago, reservándose el derecho a exigirle el pago de de lo abonado en su nombre. Bueno, hasta ahí, a ver, yo le pongo todo. Con eso que sepan, eso está bien, pero dice reteniendo, no. Incluso, yo le pongo todo por si alguien quiere estudiar completo, reteniendo o vendiendo los bienes que generaron el pago. A ver, acá dice, responsable sustituto paga el impuesto, paga el impuesto en cuenta de los socios, cuando estos son persona humana del país, que sería este acá, persona humana del exterior, el otro, o social del exterior. ¿Vieron que está en verde? No. Reservándose el derecho a exigirle el pago de los abonados en su nombre, incluso reteniendo o vendiendo los bienes que generaron el pago en caso de negarse el socio a pagarlo. A pagar. Pero como les vuelvo a repetir, esto es muy, no va a pasar nunca eso, pero la ley le da el derecho. Pero ¿por qué es importante que ustedes sepan esto, que la sociedad paga y tiene derecho a exigirle que los socios le devuelvan lo que abonó en su nombre? Porque por ahí los profesores le preguntan, entonces, si la sociedad pagó como responsable sustituto, ¿lo puede deducir para pagar menos impuesto a la ganancia? No, no lo puede deducir en ningún impuesto, porque ellos tienen que exigirle al socio que le devuelva la plata. Ahora, si no lo hace, bueno, porque hay un acuerdo entre los socios, eso es otra historia. Entonces, así esto sería un agregado, ya van a ver para qué sirve esto, de los socios, de que la sociedad es responsable de sustituto. Entonces, ¿cómo llegamos? Después vamos a ampliaremos, dicen. Después ampliaremos. Vamos arriba entonces. Estábamos acá, y yo ahí le estaba contando a ustedes, se volvió, vamos aquí arriba, le estaba contando a ustedes cómo venía la mano con quiénes son los sujetos. Entonces tenemos 3 sujetos que pagan impuestos, estos son los que están obligados a pagar el impuesto, y después tenemos el caso de, vamos a poner aquí, recordar, así, ponemos sociedad, son responsables sustitutos. Solo van a ser de la participación que tengan los socios, ¿no? Sustitutos. Ahí está. Bien. O sea, no son ellos sujetos al impuesto porque pagan y después tienen que exigirle que le devuelvan. Bien. Entonces acá le puse importante el concepto de residencia establecido por la ley, establecido en la ley de ganancia. ¿Sí? Es el mismo. No le voy a volver a poner todo el residente, es una ley de ganancia y ya lo sé para las dos cosas. Me pueden preguntar de residencia, ya sea en bienes personales o en ganancias. ¿Sí? Y bueno, esto también yo ahí les puse esta parte para que vean que lo mismo, ya lo leímos eso. Dice la persona humana pierden su residencia cuando adquieren la condición de residente permanente en Estado extranjero, si lo habían visto eso. No, esto lo sacamos. Ustedes estudiaron de ganancia. Estudian el concepto de residencia y ganancia y recuerden que eso es para bienes personales. Todo, ve, incluso está esta parte que dice, no obstante, quienes obtienen residencia permanente en el país estén en el mismo por causa que no implique permanencia habitual, trabajo o estudio, no serán considerados residentes. ¿Se acuerdan que eso sí lo leímos, pero ahí se los dejo? Después hay casos especiales que sería la sociedad conyugal, ya lo vamos a ver cuando aparezcan los menores de edad, asociación indivisa. ¿Se acuerdan que eran los 3 casos que yo le había comentado, lo mismo que en ganancia? Sociedad conyugal, menores y asociación indivisa. Generalmente, tanto en bienes como en ganancia, le preguntan los 3 juntos en el mismo, ya va a ir a aparecer una pregunta. Y bueno, acá dice, ¿por qué es importante saber dónde están situados los bienes del contribuyente?
Ojo que no es la misma pregunta de hace un rato. Hace un rato era, ¿por qué es necesario saber si es residente o no residente? Residente porque tributa por los bienes del país, los bienes del exterior. Para los bienes del país utiliza tabla 1, para los bienes del exterior utiliza tabla 2 a la hora de determinar el impuesto. Acá dice, ¿por qué es importante saber dónde están situados los bienes? Entonces, primero, esta se sabían hacer la pregunta, ahí la tengo para yo irle contestando mientras les voy contando, porque los bienes del país y del exterior se evalúan de manera diferente. Y porque la alícuota del impuesto varía si los bienes están si los bienes del país están situados en el país o en el exterior. Bien. Y bueno, vemos las exenciones y ya los llevo a las preguntas, si no se aburren. Vamos bien a las preguntas. Exenciones. Resulta que hay varias exenciones, pero las que aparecen tanto en preguntas de cualquiera de los profes, siempre son las que están marcadas en negritas. Es decir, ahí están todas las exenciones, pero las que aparecen siempre en los exámenes son estas, miren, las cuotas sociales de las cooperativas, los bienes inmateriales, los inmuebles rurales. Dice, inmuebles rurales pertenecientes a personas físicas y asociaciones indivisas, cualquiera sea su destino o afectación, no importa para qué yo lo utilice, igual van a estar exentos. En cambio, antes, ¿por qué eso? Ahí le marqué con amarillo que dice cualquiera sea su destino o afectación, porque antes tenían que tener destino agrícola, o sea, ser utilizado para explotación, para ser explotado, actividades agropecuarias, ganaderas. En cambio, ahora no, ahora si usted alquila un inmueble rural para poner un almacén en la zona rural, igual va a estar el inmueble rural, la persona es humana, dueña de ese inmueble rural, no lo tiene que declarar. Los títulos y bonos, o sea, los títulos públicos emitidos por el Estado, los depósitos en plazo fijo y en caja de ahorro, y acá les pongo, para que no se confundan, que era justo lo que hablamos ayer, que los saldos en cuenta corriente están grabados. Luis, Sí, disculpa, escucho. ahí dice, bueno, los depósitos a plazo fijo están exentos. Sí. Y hace rato evaluamos los depósitos en plazo fijo. ¿Por qué lo evaluamos si están exentos o en qué me estoy confundiendo? Porque te está confundiendo de impuestos. En el otro es la declaración jurada de impuestos a las ganancias. Ah, bien, bien, perfecto, perfecto. Y bueno, eso es uno de los. Por eso, acordate que tenemos una pregunta pendiente que habíamos hecho ayer que nos decía que yo le había dicho a ustedes que es medio recurrente, que también está en los finales, ya lo vamos a encontrar, que le pedía que hagan un cuadro diciendo cómo se evaluaba en la declaración jurada de ganancia y en bienes personales. La declaración jurada de ganancia aplica la 25-27. Esta evaluación cambia porque acá el valor que pongo está alcanzado por el impuesto. Allá el valor que pongo es solo para contarle a la AFIP cómo está compuesto mi patrimonio. Perfecto, perfecto, bárbaro. Bien, seguimos entonces. Profe, Sí, te escucho. ¿y qué significa eso ahí en la evaluación de los inmuebles rurales? Eso que dice aplicación para los ejercicios fiscales 2019 y siguientes, que a partir de Claro, ahí quedaron claro, exentos. no, claro, a partir de ahí quedaron exentos lo que dice cualquiera sea su destino o afectación. Antes era lo que yo les decía, por ahí si yo alquilaba un inmueble rural, pero para poner un almacén estaba grabado. Ahora ya no. Es más, esto ni siquiera esto lo podemos sacar, porque eso es lo que rige ahora. Esto que yo les conté, historia, a ustedes no les importa, tienen que importar qué pasa hoy, digamos. Ahí está mejor, Mauricio. O sea, vos, así te diga ustedes cuando estén haciendo un examen, dice, tratamiento, dice, señal si está grabado, exento.
y le ponen inmueble rural, ustedes pónganle exento. Hoy en día está exento cualquiera sea la actividad para que vaya a ser destinado ese inmueble rural. Profe, Bien. y en los depósitos en plazo fijo y caja de ahorro, ¿si es en Sí. moneda extranjera también? También mientras sean del país. Recuerden que estas exenciones son para el país, sí. Viste que recién, está buena la pregunta, porque recién vimos que los intereses de los plazos fijos en dólares están grabados, impuesto global, ganancia segunda. Sin embargo, los plazos fijos, sean en pesos o sean en dólares, siempre que estén en la Argentina van a estar exentos de bienes personales. Gracias. Bien, no, pregunten, total confianza. Sigamos. Obligaciones negociables. Esta es una estupidez, bueno, por ahí reniego yo. Porque la obligación es negociable, dice, adquirir, obligación negociable, recuerden que es como los títulos públicos, pero que lo emite la empresa. Fíjense en lo que dice aquí. Adquirido antes el 24, el 3, el 95, exento. Adquirido después, grabado. Para mí, vuelvo a lo que recién le dije a Marisa, esto es historia. ¿Se imaginan que una obligación negociable que fue adquirida en el año 95, 95 pasó, Claro, ya no existe. ya no existen? Entonces es una estupidez y sin embargo, chicos, tienen que poner así porque si no le pone incompleto. Hace un año yo ya enseñaba esta nomás y le pusieron a uno incompleto, igual aprobó porque bueno, tenía otra bien, pero así que ahí no la saqué más. Esa ya no existe, ya no están vigentes, pero bueno, ahí está. O sea que hoy, la obligación negociable hoy está grabada. Bien, si yo adquirí una. Bien, vamos acá. Evaluación de los bienes situados en el país. Esta es la parte que un poquito requiere mayor interpretación que la evaluación de los bienes, pero no la vamos a ver, ya la vamos a ver aplicada en los ejercicios. ¿Qué más tengo para mostrarle? Porque yo sí no sé si es creíble, pero no me quedo, yo hace cuántos años que enseño esto, pero igual sigo preparando, lo sigo adaptando, lo sigo mejorando, digamos, para que sirva y uno se tiene que adaptar a los tiempos también. Porque la mente no tiene edad, recuerden. El cuerpo tiene edad, la mente no. Entonces hay que hacerla trabajar la mente y andamos de pie. Entonces yo les preparé, ahora les voy a mostrar. Recuerden que no sabemos si nos va a tocar a Ale o el otro personaje. Entonces yo tengo preparado del año pasado y lo busqué para adaptarlo ahora. Este es bien el personaje para final. Ahora lo abro. Que el de... Acá tengo, espera un ratito. Resulta que estuve viendo todos los finales esta mañana de vuelta de Ale, ¿no? Y saben que la pregunta se repiten y le armé, igual, vamos, por supuesto, si llega alguien a encontrar otro final, revisa si hay alguna de Ale, revisa si hay alguna pregunta de bienes personales que no está, me avisa, pero yo hoy estuve revisando y por lo menos está ahí, ahora les comparto, les muestro esto. ¿Ese es el profe que nos hace hacer manuscrito? Sí, Ah, está. que recuerden si alguien sabe cómo agilizar eso, que lo escribe a mano y después lo escanean. Bien. Miren, dice final de Ale. Entonces, fíjense que siempre en los exámenes las preguntas de Ale vienen al final, ¿ven? O sea, viene primero ganancia y después de acá dice, por ejemplo, este del 10 del 3 del 23, dice impuestos sobre bienes personales, las 5 y las 6. Bueno, pero por ahí puede estar con otro número, hay 2. Pues ya la contesté, pues ya la vamos a ver juntos. Después acá tenemos otra vez del 22, del 12, del 22. Otra pregunta. Ahí está explicada también, ya la vamos a ver.
O sea, estas son con esta vamos a empezar estudiando bienes personales. Después acá tenemos una tercera. Ah, no, esas dos nomás tengo. 4 preguntas nomás encontré yo que se repiten. En cambio, el otro personaje cambia cada rato. Por eso le digo, a mí me llama la atención que tiene más temor que les tome este porque le hace hacer escrito, pero siempre toman lo mismo. Bien, dice, fíjense en la pregunta 5. Impuestos sobre bienes personales. Mencione 3 exenciones. 3 exenciones. Explique el tratamiento que corresponde otorgar para un contribuyente residente en el país para una cuenta corriente que posee una entidad bancaria del país, grabado recién mismo. Un plazo fijo en una entidad bancaria del país, grabado, exento. Una cuenta corriente, grabado. Y un plazo fijo, grabado, porque está en el exterior. ¿Sí? Entonces acá nosotros tenemos, ya lo vamos a ver, por supuesto, cómo le contestamos, pero como ven, lo que yo le expliqué, lo poquito que le expliqué, ya no alcanzaría igual que exenciones. Yo le dije que las que están con letras negritas son las más comunes. Entonces vamos a ver qué respuesta es 5A. Acá pusimos, ¿ven? Esto lo sacamos, no hace falta. Yo acá le puse, las exenciones son la A. ¿Se acuerdan que en la A preguntaba las exenciones? Las cuotas sociales cooperativas, los bienes inmateriales, los inmuebles rurales. También tenemos los títulos públicos, los plazos fijos, ¿sí? Ahí tenemos para poner. B. Está grabada toda cuenta corriente en el país. Está exento el plazo fijo en entidad bancaria del país. Está grabada toda cuenta corriente en el exterior y está grabado todo plazo fijo en entidad bancaria del exterior. O sea, eso nos pregunta acá, explique el tratamiento que corresponde otorgar. Sí. En la misma pregunta que nos está haciendo, nos está dando la respuesta del punto A. Claro, un poco sí, porque acá tenés el mismo ejemplo, puede poner este plazo fijo que posee una entidad bancaria del país. Puede ser una excepción, sí. Porque lo del exterior está grabado. Ahora él acá pone explique, entonces nosotros podríamos ampliar un poquito ahí. Porque acá, fíjense en la diferencia, eso lo quiero decir. Por ejemplo, hasta ahí la pregunta estaría incompleta y le explico por qué. ¿Qué podemos ver acá? Miren, acá dice mencione. Acá es que expliquemos el tratamiento. Entonces, ¿qué se puede poner? Usted ahí como que no da mucho espacio para más. Además, recuerden que cuando ustedes lleguen a esta parte, cuando lleguen a esta parte, ya van a estar con el tiempo jugado, digamos. Por eso hay que estar la respuesta cortita. Menciona el tratamiento, grabada, toda cuenta corriente en el país. Exento el plazo fijo en entidad bancaria del país. Grabado, podrían decir de que está grabado todo, aquí podemos decir de que la alícuota, a ver, yo le voy a aumentar esto, pero no haría falta, este es un agregado, ¿no? La alícuota se determina, o la alícuota del impuesto, para mí con la primera parte es suficiente, porque ya estoy diciendo lo que me pide, pero por la duda si alguien quiere poner más, se determina empleando o en base a la tabla 1. En base a la tabla 1. Ya vamos a ver qué pasa con la tabla 1. Y acá, bueno, está exento el plazo fijo de entidad bancaria del país. Sí, y acá podemos poner así. Acá. Como para poner algo más. Ya me pasé. Bueno, ahí está. Y acá el 4, que sería lo mismo, ¿no es cierto? Yo podría así. Incluso, y un agregadito más, que se puede poner acá, y ya no, ahí aprovecho para explicarle a ustedes ese agregadito. Decimos, Luis, sí, sí. en el B3, ¿no sería la tabla 2? Sí, ya la pongo. Ya corrijo. A ver.
¿sí? En los dos. En este va a la tabla 2, ¿cierto? Y en este va a la tabla 2. Yo porque estaba cortando y pegando. Ahí está, tabla 2. Y acá lo que pueden aumentar es que tiene mínimo no imponible. Estos no tienen mínimo no imponible. No tienen mínimo no imponible. ¿Me entienden hasta ahí? Eso sería como un agregado. ¿Qué quiere decir mínimo no imponible? Que yo voy a poder restarle al total de los bienes del país un monto que es mínimo no imponible, o sea, voy a pagar por lo que supere eso, va a ser lo que voy a pagar. No tiene mínimo no imponible. Bien. Y ya vamos a ver que tiene el límite de no gravabilidad, bueno, hasta ahí, como para poner algo más, pero sí con que ustedes pongan, vuelvo a repetirles, para mí, con esa partecita, que lo vamos a marcar con grisecito, para mí ahí estaría contestado. Vuelvo a insistir con el tema de que se acuerden del reloj, ¿no? Rindan con reloj. No rindan sin el reloj. El reloj juega un papel importante y le va a permitir a ustedes ubicarse con los tiempos y saber si voy a tener que contestar la chapa esto, pero algo de bienes personales tengo que contestar. Por eso yo siempre digo, primero lo que sé, después lo que más o menos y después lo que voy a inventar. O lo que se me hace que puede ser. Ahí está. Bien. Después vamos a la 6. ¿Qué nos decía la 6? La 6 dice, explique el tratamiento que corresponde otorgar para el titular de la nuda propiedad y para el usufructuario en el caso de un inmueble respecto del cual el titular ha cedido la nuda propiedad a su hijo, reservándose para sí el usufructo de manera gratuita. Bien, vamos a ver de qué estamos hablando acá. Vamos a ir a la teoría ahora, por supuesto. Les explico la teoría y volvemos sobre la pregunta. Bien, vamos a poner así. Ponemos nuda propiedad. Nuda propiedad. Bien, acá está. ¿Qué quiere decir nuda propiedad? Quiere decir que yo le doy la escrita, o sea, lo pongo a nombre del otro, al inmueble. Esa es la nuda propiedad. ¿Sí? Bien. Vamos acá, concesión de la nuda propiedad. Bien. Vamos a hacer así, le vamos a sacar todos los colores para que ustedes lo analicemos juntos. Ahí. Luis, ¿eso sería lo que se denomina derechos reales? Claro, exacto, acá le decimos nuda propiedad. Entonces, la nuda propiedad sería que yo le doy a otro, recuerden, le transfiero el inmueble, pero me reservo el usufructo. Pues dice, o sea, nuda propiedad es como que solo le doy la propiedad, pero no le doy para que venga a vivir en el inmueble. Eso a veces hacen, por ejemplo, los padres cuando tienen dos inmuebles, dos hijos, entonces, bueno, le damos la nuda propiedad a uno, de uno al otro, y ahí, ¿sí? Entonces, la nueva propiedad, recuerda, entonces se entrega solo la propiedad. Si es gratuita, acá dice si es gratuita, corresponde al cedente declarar el inmueble. Acá el tema es quién declara el activo. El activo es el inmueble. Dice, sí, ¿quién declara el activo? Lo declara el titular, lo declara, o sea, el dueño del inmueble, el que lo transfirió, o lo declara el que lo recibió. Entonces, cuando yo transfiero la nuda propiedad, o sea, me reservo el usufructo, si es gratuita, el inmueble lo declara el 100% el cedente, o sea, el que lo cedió y sigue usándolo. O sea, el padre le dio al hijo la nuda propiedad de un inmueble. O sea que el inmueble ya está a nombre del hijo, pero el padre es el que tiene el usufructo de ese inmueble. Ya sea porque viva o es un local comercial, pero él sigue cobrando el alquiler, por ejemplo. Entonces, en ese caso, el que tiene el usufructo, porque es gratuita, el cedente, le corresponde al cedente declarar el inmueble. Entonces, gratuita,
el cedente tiene que declarar el inmueble. Perfecto. Cuando la cesión es onerosa, corresponde que declaren en partes iguales los nudos propietarios y el usufructuario. Y eso es toda la teoría, chicos. O sea que si es oneroso, 50 cada uno tiene que declarar. Ahora, eso es si se trata de la cesión de la nuda propiedad de inmueble. O sea, el inmueble dentro de bienes personales tiene un tratamiento particular. Cuando yo transfiero solo la propiedad y me reservo el usufructo, yo como contribuyente, digamos, yo debería ser el contribuyente. Ahora, ¿qué pasa si son otros bienes los donde se cede la nuda propiedad? Y acá, miren, cambia todo. Porque acá les dice a ustedes que si es, si corresponderá que declaren estos bienes los nudos propietarios. Se trata de una cesión gratuita u onerosa. O sea que el que figura como propietario lo va a tener que declarar. No importa si es gratuita o si es onerosa. ¿Sí? Bien. Y después ahí le aumenté esto un extra que dice cuándo se consideran incorporar al patrimonio de un inmueble en el periodo en que se tenga su posesión o se haya efectuado su escrituración, lo anterior. Bueno, en el IVA es lo mismo, pero acá, o sea, cuando el nuevo propietario lo incorpora a su inmueble, contenga la posesión o se haya efectuado su escrituración, pero salvo eso se haya producido una cesión de nuda propiedad, eso es otra cosa, gratuita u onerosa, de inmueble entonces. Gratuita lo declara el 100% el cedente, onerosa lo declaran 50 y 50. Ahora veamos cómo era la pregunta relacionada con la nuda propiedad. Vamos acá. Compartimos. Bien. Dice, él explique el tratamiento que corresponde otorgar para el titular de la nuda propiedad y para el usufructuario en el caso de un inmueble respecto del cual el titular ha cedido la nuda propiedad a su hijo, reservándose para sí el usufructo de manera gratuita, ¿ve? Entonces acá ya sabemos de que el titular que cedió la nuda propiedad a su hijo, reservándose el usufructo, deberá incorporar a su propia declaración jurada el 100% del valor del inmueble. Vamos a ver acá qué hemos puesto. Ahí está. Al ser la nuda propiedad gratuita, el padre que tiene el usufructo debe declarar el 100% del valor que corresponde al inmueble. El titular de la nuda propiedad, el hijo, no declara ningún valor del inmueble. Eso es todo. Y ahí, si ustedes tienen tiempito, le pueden agregar en cambio, vuelvo a repetir, ya un agregado, en cambio, si la transferencia de herencia de la nuda propiedad fuera, no nos pregunta esto, pero si ustedes lo quieren aumentar, como para que vean que le entienden el tema, y de paso así lo aprendemos nosotros ahora, onerosa, el padre declararía el 50% del valor del inmueble y el hijo el otro 50%. Listo, está eso es todo lo que dice de nueva propiedad. Y recuerden, si fuese de otro bien, ahí ya el que tiene la nueva propiedad lo declara. Por ejemplo, el otro profesor pregunta, ¿quién declara la cesión de nuda propiedad de acciones? Ahí la declara el nudo propietario, o sea, el nuevo propietario, aunque no cobre los dividendos, las acciones, lo declara. El único que tiene un tratamiento diferente, entonces se separa si la cesión es gratuita o onerosa, es acá el caso de inmueble. Bueno. Luis, ¿no importa a qué precio No se importa, compra o no, vende eso? no, eso es 50 y 50. Eso es cuando vos me decís la onerosa, es 50 y 50.
Así de sencillo es. Eso es todo lo que tienen que declarar, digamos. Fijémonos acá. Dice, explica el procedimiento de evaluación al 31 del 12 de 2022 para un inmueble adquirido el 1 del 1 del 18, un automóvil adquirido el 1 del 1 del 18, mobiliario utilizado en su actividad profesional perteneciente a un contador público. Bien, resulta que acá de esas preguntas nos complican porque ustedes ahora deben estar pensando, nos da la fecha del 1 del 1 del 18, porque sabemos que los bienes adquiridos después del 1 del 1 del 18 se tienen que actualizar según el IPC, pero eso es en ganancia. Acá estamos en bienes personales. Así que hay que tener cuidado, hay que ubicarse siempre en el impuesto en que estamos. Entonces ahora les muestro. Ustedes imagínense cuando rendían allá en el 2004, 2005, se rendía impuesto, un solo impuesto era anual la materia, y los chicos tenían que rendir el final, incluía ganancia, bienes personales, mínima presunta, que era otro impuesto que ahora ya no está vigente, IVA, monotributo, convenio multilateral, todos los impuestos juntos, que era un solo examen. Bien, ahora vamos al apunte. Por supuesto que era más sencillo los impuestos bienes personales, los impuestos chicos era más sencillo. Acá la vedette de esos exámenes, o las vedettes eran ganancia, IVA y procedimiento fiscal, que eran re largas las tres. Y después venían preguntitas o de bienes personales o de monotributo. Por ahí los chicos se jugaban y veían monotributo y no bienes personales y bueno, le acertaban o le erraban, pero yo creo que era más complicado. Vamos a ver acá. Bien. Entonces, recién vimos, yo le voy a repetir para que nos ubiquemos, vimos que nos decía del inmueble adquirido el 1 del 1 del 18, decía de que si fuese ganancia teníamos que hablar de la actualización y eso. Pero acá nosotros estamos en bienes personales. Bien. Fíjense un poquito, justo está más arriba de esto. Ahí. Bien. Dice, esta parte, miren. Toda actualización es hasta el 3 del 92. O sea, desde ese momento se suspendieron las actualizaciones. Recordar, no se aplica ajuste por inflación en este impuesto. No hay, o sea, acá yo no hablo de actualización del IPC. En este caso no hay actualización. ¿Sí? Ahora, sí tengo que acordarme del tema del valor fiscal. Entonces, desde este momento se suspende la actualización. Se dice actualizado, pero ya hasta el 3 del 92. Antes, yo les comento cómo es. Desde el 78 hasta el 92 se hacía ajuste por el ajuste, se actualizaban los valores y se aplicaba ajuste por inflación y se aplicaba el coeficiente que estaba relacionado con otro tipo de coeficiente, o sea, INPI, una cosa así. Y después del 392 ya no se aplicó más. Y ahora cuando se vuelve a aplicar a partir del 1 del 1 del 18 para ganancias, no se aplica para bienes personales. Entonces, si decimos valor residual actualizado, pero la actualización es hasta el 3 del 92. O sea que estos bienes no se tienen que actualizar aunque lo haya adquirido a partir del 1 del 1 del 18. Bien, vamos entonces ahora a compartir eso. Compartimos la respuesta, la pregunta y la respuesta, armamos la respuesta. Bien. Entonces, explique, ¿dónde estamos acá? Explique el procedimiento de evaluación. ¿Cómo se evalúan? Bien, ¿sí? Entonces veamos. A ver. La evaluación del inmueble surge de comparar el valor residual actualizado versus el valor fiscal al 31 del 12. Se imputa el mayor. Y hay un agregado con los inmuebles, que es esta partecita, que sí hay que decirla, que si el valor de plaza del inmueble es menor que el mayor de los dos valores anteriores, se imputa el valor de plaza. ¿Cómo sería eso? A ver, pongamos un ejemplo, después lo borramos para que le quede la respuesta correcta. Supongamos que el valor residual actualizado es igual a 200.000. Y que el valor fiscal
que ese generalmente prima más, porque cuando el inmueble es viejo, como el valor fiscal al 31/12 puede ir cambiando, porque es para calcular los impuestos inmobiliarios, alumbrar de limpieza y todo eso, supongo que el valor fiscal es 300.000. Yo, como estoy en bienes personales, también tengo que analizar el valor de plaza. Recuerden que se llama valor de plaza al valor de mercado, pero si el valor de plaza es menor, lo declaro, si no, no. ¿Cuándo podría ser que el valor de plaza sea menor? Supongamos que hubo una inundación y los inmuebles le entró todo el agua y realmente el valor de plaza así en el estado en que está de ese inmueble es mucho más bajo. Entonces me sale que el valor de plaza es 150. Entonces ahí yo declaro el valor de plaza. Fíjense, vuelvo a lo que les puse acá. La evaluación del inmueble surge de comparar el valor residual actualizado versus el valor fiscal al 31/12. Se imputa el mayor. Si el valor de plaza del inmueble es menor que el mayor de los dos valores anteriores, o sea, es mayor que los dos esos valores, se imputa el valor de plaza. Que como le digo, sería el caso que hubo o el inmueble se incendió y bueno, y se lo quiere vender así en el estado en que está. Seguramente va a ser menor que cualquiera de los otros dos valores. Bien. Profesor, Sí, si eventualmente está amortizado el inmueble, o sea, no sería importa. cero. No, porque hay valor fiscal. No, no, no. Era lo que yo decía hace un rato, de que solo para el auto eso de cero. Ah, ok. Acuérdate, para el auto nada más es cuando el valor residual es cero, no se imputa nada. Luis, y además puede ser que los inmuebles al tener ser terreno y construcción normalmente son 80-20 y los terrenos no se amortizan, ese sí o sí va a tener ese valor residual, nunca tendría un valor cero residual, digamos. Claro, porque te estaría el valor del terreno. Sí, puede ser. Claro, ahí está, por eso es la causa de que no se le toma el por eso es que no se pone cero, porque siempre va a estar, aunque sea el valor del terreno. Sí, está bien, está bueno el razonamiento. Vamos al otro que nos dice, vamos al segundo. Dice, claro, no se amortiza nunca el 100% de un inmueble, está bien. Un automóvil adquirido el 1 del 1 del 18. ¿Se acuerdan que era valor? También. Va a ser medio parecido, miren. Vamos abajo. La valoración del auto surge de comparar el valor residual actualizado con el valor de la tabla elaborada por ahí. Yo le puse completo el nombre. Ahora, esto que dice acá sería lo ideal, dice, la evaluación del auto surge de comparar el valor residual actualizado con el valor de la tabla elaborada por la Dirección Nacional de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios. Se imputa el mayor. Ahora, si yo no me acuerdo todo el nombre que dice Dirección Nacional de la Propiedad del Automotor, digo directamente la tabla de referencia utilizada por AFIP. Acá le voy a poner yo entre paréntesis. Si no se acuerdan todo el nombre. Tabla de referencia empleada por AFIP. Ahí está. A partir del sexto de año ahí está, a ver, ahí les puse eso, que me estaban preguntando justo ahí los dos. A partir del sexto año de vida del auto, se imputa como valor cero. Bien. Y el B3 que decía, un mobiliario utilizado en su actividad profesional perteneciente a un contador público. O sea, sería, por ejemplo, los muebles y útiles. Que pusimos, a ver. Se evalúan según su valor residual actualizado al 31/12. Nada más. Esto, o sea que ya ahí no hay en los muebles y útiles, o sea, solamente yo hay, o sea, ustedes ya pueden llegar a esta conclusión, ya voy ampliando por supuesto con la evaluación, pero de que yo voy a comparar siempre solamente en el caso de inmueble y en el caso de auto. En los otros no comparo nada, directamente va el valor residual y ese tipo de cosas. Bueno, este es un final, ¿no es cierto? Ya estamos, era la pregunta 5 y la 6 del 10 del 3. Vuelvo a decir, ustedes ven otros finales, todos tienen lo mismo. Igual se busca, no hay problema. Se me puede pasar, por supuesto. Vamos acá. Impuestos sobre los bienes personales.
señale de qué forma se determina el valor de la participación en una empresa unipersonal por parte del titular de la misma. O sea que nosotros, yo le había comentado algo, les comento ahora, recuerden, la explotación unipersonal tiene dos partes, digamos, el activo y el pasivo. Cuando estamos hablando, porque acá estamos hablando de un impuesto sobre lo activo. Pero resulta que la ley dice que se va a declarar sobre la diferencia entre activo y pasivo. O sea que el contribuyente le va a restar al activo, le va a restar el pasivo, y ahí eso va a declarar en su activo, en su declaración jurada de bienes personales, la diferencia, pero siempre que sea positiva, le había comentado yo ayer, porque si es negativa y el pasivo es mayor que el activo, entonces no voy a declarar nada. Bien, ahora lo explicamos eso. Después la 2 decía, explique el tratamiento que corresponde otorgar para el titular de la nuda propiedad y para el usufructuario. Aquí también otra vez lo mismo. En el caso de un inmueble respecto al cual el titular ha cedido a la nuda propiedad, reservándose para sí el usufructo de manera gratuita. Vuelvo a preguntar lo mismo de arriba. Explique el procedimiento de determinación del impuesto para un sujeto residente en el país, teniendo en cuenta que usted deberá mencionar que el contribuyente posee bienes situados en la Argentina, un plazo fijo en Uruguay, indique su tratamiento y su evaluación, un departamento en Uruguay indique su tratamiento y si correspondiera su evaluación. Bien. Entonces vamos a la A. Dice, explotación unipersonal. Porque recuerden que nos pregunta acá. Acá nos pregunta, esto está todo, lo saqué del apunte, pero por eso no lo voy a hacer ver, se lo hago leer de acá nomás. Señalen en qué forma se determina el valor de la participación en una empresa unipersonal. Bien. Dice, explotación unipersonal. Tributa el impuesto por esta empresa incorporando su valor a su declaración jurada. No me gusta. Bien. Vamos a sacar esta parte. Eso lo dice él, pero está mal redactado. Vamos a ver si. Vamos a poner así la evaluación, porque eso es la evaluación a incorporar en la declaración jurada, igual que ponen así. No sé por qué los profesores ponen así, yo le pongo así porque ellos ponen así, pero ahí dice, cuando yo pongo 2D y 2J, en plural, declaraciones juradas, y ponen en la y ponen así, bueno, pongamos igual. O escribamos bien, pongamos en las declaraciones juradas, surge, ahí está. Vamos a escribirlo mejor. Surge de, sacamos todo esto. La diferencia entre activo y pasivo se declara el excedente solo si el activo es mayor que el pasivo. Ahí está mejor escrito. Bien, eso sería la definición. O sea, si mi activo es 100.000 y mi pasivo es 80.000, yo declaro 20. Ahora, solo por eso dice, se declara el excedente, coma, solo si el activo es mayor que el pasivo. Y acá, ¿qué más nos pide? Vamos a leer. ¿Cómo se determina el valor de la participación? Entonces ahí decimos cómo se evalúa el activo. Entonces acá ponemos activo, se evalúa según la disposición establecida en la ley de impuestos a las ganancias, nada más. Porque eso se aplica al artículo 56 en adelante, que es donde está la evaluación de los bienes. O sea que, por ejemplo, Falco nos pregunta cómo se evalúa esto, cómo se evalúa aquello, y yo ahí me tengo que acordar de lo que vimos en la ley de impuestos a las ganancias. Ya lo vamos a ver las preguntas esas también. Pasivo. El pasivo está conformado por las deudas de la explotación y las provisiones para hacer frente a obligaciones devengadas no exigibles a la fecha de cierre del ejercicio. Esto es un agregado, por eso lo vamos a poner con gris, el que quiere lo estudia, el que le cuesta más. No, pero les comento, ustedes lo que tendrían que saber decir, pucha, 18.
lo que tendrían que saber decir es esta parte. Esto es lo posta, las deudas de la explotación y las provisiones para hacer frente a obligaciones devengadas, no exigibles a la fecha de cierre. Por ejemplo, el pasivo, yo tengo la provisión para el pago de luz. Vieron que ahora la luz, el gas son altísimos para las pymes, para todas las empresas. Entonces ellos van como ahorrando, esa sería la provisión. Recuerden que provisión es un dinero que se reserva para situaciones que sí o sí se van a presentar. En cambio, la previsión es para situaciones que pueden o no presentarse. Bien. Bueno, ahora, ahora vamos a ver. Espera un segundito ahí, sí, ya terminamos. Bien, dice, acá la otra parte no, pero si se acuerdan, dice las deudas. ¿Qué pasa si yo tengo deuda en moneda extranjera? ¿Ven? Dice, las deudas en moneda extranjera se convertirán de acuerdo al último valor de cotización, tipo de cambio vendedor, porque todo lo que los pasivos siempre se consideran la cotización tipo vendedor. Los activos es tipo comprador. Bien, y después dice los importes correspondientes a los beneficios percibidos por adelantado y a realizarse en ejercicios futuros. O sea, ese es el pasivo. Quiere decir que el pasivo va a estar compuesto por las deudas, las provisiones y también lo cobrado por adelantado. Así, si lo tienen que hacer más, el activo se evalúa de acuerdo al impuesto a la ganancia y el pasivo está formado por las deudas, las provisiones y después dice todo lo cobrado por adelantado. ¿Sí? Ahí tienen explicadito. Eso es lo que hay que saber. Los dos profesores preguntan esto sobre la explotación personal. Es una de las preguntas recurrentes. Ahí está. Cualquier cosa me preguntan. Sí. Profe, consulta. Sí. Entonces, las deudas en moneda extranjera se evalúan a tipo de cambio vendedor y los activos a tipo de cambio comprador. Sí, según la cotización del Banco Nación siempre. Bien, bien, bien. Al 31 del 12, o sea, al cierre de ejercicio. Bien, ahora dice, el B, bueno, ya lo hicimos, que era que hacer la nueva propiedad del padre la misma de la nueva propiedad. Y el C, que nos decía el C, explique el procedimiento de determinación del impuesto para un sujeto residente en el país, teniendo en cuenta, en otras cuestiones, que usted deberá mencionar que el contribuyente posee bienes situados en Argentina, un plazo fijo en el Uruguay, un departamento del Uruguay. Bueno, ahí está. A ver qué hemos escrito. Yo ni me acuerdo, estaba hecho ya del año pasado. Yo busqué algo de ahí arriba, pero fue todo. Procedimiento de determinación del impuesto. O sea, ¿cómo se determina el impuesto de bienes personales? Se deben diferenciar los bienes del país y los bienes del exterior, porque su evaluación y su alícuota para determinar el impuesto son diferentes. O sea, cuando yo voy a armar una declaración jurada, mañana les voy a mostrar un ejercicio resuelto, por ahí no han hecho o no se acuerdan, yo voy a armar dos columnas. En una columna voy a poner todos los bienes del país y en otra columna todos los bienes del exterior. ¿Por qué? Porque la evaluación y la alícuota, como dijimos hace un rato, son diferentes para la determinación del impuesto. Una vez evaluados los bienes del país, se obtiene un subtotal para poder calcular objetos del hogar. ¿Cómo es eso? Resulta que la cuenta objetos del hogar, que es una cuenta que tiene que, porque nosotros recuerden que está grabado todos los activos. Si yo tengo si yo tengo una cafetera, si yo tengo una pava eléctrica, un televisor, todo eso tiene que estar grabado, se llama objeto del hogar. Pero si yo tengo inmuebles del exterior, también lo tengo que sumar para sacar el valor de los objetos del hogar. Los objetos del hogar surge, como dice acá, miren, dice, una vez evaluados los bienes del país, por eso les quiero mostrar, lo primero que voy a mostrar mañana es una declaración jurada completa para que, no para que apenas hacer la parte práctica, sino para que se ubiquen. Bueno, ya mañana les muestro eso. Una vez evaluados los bienes del país, se obtiene un subtotal para poder calcular objeto del hogar.
surge de aplicar el 5% sobre el subtotal de bienes del país más inmuebles del exterior. O sea que yo el objeto del hogar lo determino sumándole a los bienes del país los inmuebles del exterior. Todo eso, como digo, mañana lo ampliamos. Este valor obtenido se compara con el declarado por el contribuyente y se imputa el mayor. Ya van a ver cómo es eso. Al total de bienes del país se le resta el mínimo no imponible, porque hay un mínimo no imponible también, y el remanente se le calcula el impuesto aplicando la alícuota progresiva a la tabla 1. Ahora es más que nada, pues ya estamos terminando, mañana lo ampliamos esto. Eso es con los bienes del país. Recuerden que se hacían dos columnas, columna de bienes del país y una columna de bienes del exterior. A los bienes del exterior debe sumárselos por aparte. Un plazo fijo del exterior está grabado por el impuesto y se evalúa por el capital más los intereses al 31 del 12. Eso es porque, no sé si se acuerdan, que él nos dice acá en su enunciado, nos dice que nosotros tenemos que considerar el supuesto que dice que el contribuyente posee bienes situados en la Argentina, un plazo fijo en el Uruguay, indique su tratamiento, o sea, grabado, y su evaluación. Y un departamento del Uruguay grabado y también la evaluación. Por eso es que acá ustedes tienen la evaluación. Como les digo, mañana vamos a ampliar todo eso. Un inmueble en el exterior está grabado y se evalúa por su valor de plaza del 31 al 12. O sea, esto es más fácil, el inmueble en el exterior, porque yo tomo el valor de plaza. O sea, ¿cuánto vale a fin de año ese inmueble? Fíjense de diferente con ganancia, que la resolución 2527 me dice que yo lo incorporo al inmueble por el valor que lo compré el día que lo compré y que ahí lo dejo, no lo vuelvo a cambiar más el valor. En cambio, cuando voy a pagar bienes personales, me hace que yo a los inmuebles los determine por el valor de plaza al 31 del 12. Al total de los bienes del exterior se le aplica la alícuota progresiva de tabla 2 y se obtiene el impuesto relacionado con esos bienes. Se lo suma al impuesto determinado para los bienes del país y se obtiene el impuesto total a ingresar. Ahí hay una explicación de teórica de cómo se hace el procedimiento. Mañana nosotros lo vamos a ver con las columnas. Yo les voy a mostrar un ejercicio más que nada para que no tengan que aprenderse de memoria esto. No es lo mismo si eso se llama hacer tangible el conocimiento. O sea, este conocimiento es teórico, yo lo hago tangible, o sea, lo palpo, lo entiendo cuando lo veo aplicado en la parte práctica. Pero yo igual ahora le subo por supuesto, bueno, ahora cuando termine la otra clase ya subo y también le subo la parte del apunte para que ustedes lo vayan viendo. Y miren, esto que tenemos acá sería lo que normalmente toma Ale. ¿Toma más cosas? No encontré, pero vuelvo a decirte, son los últimos exámenes. Y ahora después vamos a seguir viendo. Por ejemplo, vamos a resolver para mañana los bienes personales de los dos últimos exámenes que tomó Falco. ¿Se acuerdan que hicimos? Yo le di a ustedes resuelto la parte de ganancia, pero no bienes personales. Entonces, eso también vamos a hacer mañana. Y así después vamos a ir combinando. A ver, yo mañana, a ver, ya salgo de acá. Vamos por aquí. A ver, si pues, se llega a prender, nunca tengo suerte que se prenda la cámara. Hay dos horarios posibles, porque recuerden que yo les debo la clase el lunes, que no me deja ya. Que sería un horario, sería el día mañana a las 4 de la tarde, no sé si pueden, si no, a las 8 de la noche. No es viernes, por eso les pregunto. Yo no tengo problema, pero ustedes son los que deciden. A las 4 si puede. Por mí las 4 también sería mejor. Sí, a las 4. Bueno, si están todos los que estamos acá en clase, los otros. Sí, a las 4. Bueno, listo. Sí, profe, no hay problema. Bueno, gracias. Nos vemos entonces porque si no tenía que pasarlo o a las 8 o el sábado a las 8 de la mañana. Entonces hagamos mañana a las 4 y chao. Bueno, gracias y disculpen la incomodidad, pero el lunes estaba volviendo a Buenos Aires. Así que nos vemos mañana y
seguimos con este bienes personales. Bárbaro, Luis. Chao, Gracias. profe, gracias. Chao, hasta mañana. Chao, profe. Chao, chao. Chao, que estén bien.